Érase una vez una pareja profundamente enamorada que vivía en el encantador pueblo costero de Puerto Ángel. El olor a salitre impregnaba cada calle, cada esquina, cada susurro de promesa que el mar traía en las mañanas de neblina. Javier y Sofía eran el tipo de pareja que hacía que la gente volviera a creer en el amor verdadero, a pesar de las abismales diferencias entre ellos. Javier, un joven humilde de manos callosas cuyo sustento provenía de la pesca, había encontrado en los brazos de Sofía, una joven de familia adinerada, un sentimiento tan arrebatador que lo hacía despertar cada mañana con el corazón acelerado. Se conocieron en un día cualquiera de verano, cuando el destino decidió entrelazar sus vidas de forma irreversible. Sofía había ido al mercado de mariscos del muelle para comprar ingredientes frescos para una cena importante que sus padres ofrecerían a unos clientes. Llevaba un vestido blanco de lino que contrastaba con los tonos rústicos del mercado, y su cabello rubio se mecía suavemente con la brisa marina. Javier estaba descargando la última pesca del día cuando la vio por primera vez. Ella intentaba regatear el precio con un vendedor que claramente la estaba engañando, y algo en su manera decidida pero gentil lo hizo sonreír. «Disculpa que me meta», dijo Javier, acercándose, «pero ese pescado no vale ni la mitad de lo que te está cobrando. Lleva aquí desde ayer en la mañana. Mira las agallas, ya están perdiendo el color». Sofía lo miró, sorprendida por la intervención, y sus ojos verdes se encontraron con los castaños de él. Hubo una chispa en ese instante, algo eléctrico e inevitable. El vendedor resopló irritado, pero bajó el precio de inmediato. «Gracias», dijo ella, y su sonrisa fue tan luminosa que Javier olvidó por un momento cómo respirar. «¿Sabes mucho de pescados?» «Soy pescador», respondió él metiendo las manos en los bolsillos, de repente consciente de la suciedad bajo sus uñas, del olor a mar que impregnaba su ropa. «Conozco cada pescado de este mercado y de dónde vino». «Entonces, ¿puedes ayudarme a elegir los mejores?», preguntó ella, inclinando la cabeza de una manera que hizo que el corazón de él diera un vuelco. Y así fue como empezó, con Sofía siguiendo a Javier por los puestos del mercado, él explicando apasionadamente sobre cada especie, ella riendo de sus historias divertidas sobre tormentas en el mar y peces que se escaparon. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados, todavía estaban conversando, sentados en un murete de piedra con vista al océano. «Mis padres me van a matar por haberme tardado tanto», dijo Sofía, pero no hizo ningún ademán de levantarse. «Son complicados. Tienen ciertas expectativas sobre con quién debo pasar mi tiempo». Javier entendió el mensaje no dicho. «No soy exactamente el tipo de persona que los padres ricos aprueban, ¿verdad?» «No», admitió ella con honestidad, pero entonces tomó su mano, esa mano callosa y fuerte, y entrelazó sus dedos con los de él. «Pero no me importa lo que ellos piensen. Me importa lo que yo siento. Y siento que quiero conocerte mejor, Javier». En los meses siguientes se vieron en secreto siempre que podían. Citas en la playa desierta al amanecer, antes de que Javier saliera a pescar. Cenas sencillas en el pequeño departamento de él, donde Sofía aprendía a cocinar platillos humildes que nunca había probado en la mansión donde creció. Paseos nocturnos por el malecón, donde podían ser simplemente dos jóvenes enamorados sin el peso del juicio social. Javier le enseñó a distinguir las constelaciones, a sentir cuándo se aproximaba una tormenta por el olor del aire, a reparar redes de pesca con paciencia y precisión. Sofía le enseñó a leer poesía, a apreciar música clásica que él nunca había escuchado, a ver la belleza en las cosas que él consideraba comunes. Pero su amor tenía un precio. La desaprobación de los padres de Sofía proyectaba una sombra pesada sobre la relación. Su padre, un empresario de postura rígida llamado Arturo Montenegro, solía decir con desprecio: «Mi hija merece más que olor a pescado y manos sucias de trabajo manual». Su madre, Beatriz, era más sutil en su crueldad, haciendo comentarios mordaces sobre jovencitas que se dejan llevar por romanticismos tontos y la importancia de los matrimonios convenientes. Hubo una noche particularmente dolorosa cuando Sofía finalmente los confrontó durante una cena familiar. Javier acababa de dejarla en casa, después de una tarde maravillosa navegando, y ella entró en la mansión todavía con el cabello revuelto por el viento y una sonrisa tonta en el rostro. Su padre la esperaba en la sala de estar, con un vaso de whisky en la mano y una expresión tempestuosa. «¿Te han vuelto a ver con ese pescador?», dijo Arturo, escupiendo la palabra como si fuera una ofensa. «Beatriz, habla con tu hija sobre la vergüenza que está trayendo a esta familia».
Sofía apretó los puños, sintiendo la rabia hervir en sus venas. ¿Vergüenza? La única vergüenza aquí es tener padres que miden el valor de una persona por el dinero que tiene en el banco. Javier es más hombre que cualquiera de los empresarios mimados que intentan presentarme. No le levantes la voz a tu padre, intervino Beatriz, pero había un temblor en su voz. Solo queremos lo mejor para ti, querida. Ese muchacho no puede darte la vida que mereces. Él me da amor, gritó Sofía, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Me respeta, me escucha, me hace feliz. ¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon por mi felicidad de verdad? No por la imagen que proyecto, sino por cómo me siento realmente. El silencio que siguió fue pesado e incómodo. Arturo terminó su whisky de un solo trago. Si continúas con esa ridícula relación, no cuentes más con nuestro apoyo económico. A ver qué tal sabe ese amor romántico cuando estés viviendo en la pobreza. Sofía, sin embargo, apretaba la mano de Javier con más fuerza cada vez que oía esas palabras, sus ojos verdes brillando con determinación. Comenzó a trabajar como maestra de inglés en una escuela local, ahorrando cada centavo. Se mudó a un departamento sencillo que ella y Javier encontraron juntos. Un lugar pequeño pero acogedor con vista al mar. Por primera vez en su vida, Sofía lavaba su propia ropa, cocinaba sus propias comidas, pagaba sus propias cuentas. Y era la mujer más feliz del mundo. Mientras tanto, en una ciudad lejana llamada Valle Verde, donde los edificios modernos contrastaban con el verdor de las montañas al fondo, vivían Valeria y Ricardo, una pareja que parecía inseparable. Ricardo, un atractivo y seductor emprendedor de sonrisa fácil, había puesto sus ojos en Valeria desde el momento en que se conocieron en la empresa donde ella trabajaba como asistente administrativa. Valeria recordaba perfectamente el día que se conocieron. Estaba organizando documentos en el archivo muerto cuando Ricardo apareció, diciendo que buscaba un informe antiguo. Él era todo lo que ella creía querer en un hombre, seguro de sí mismo, exitoso, con esa forma de hablar que hacía que cualquier cosa pareciera posible. ¿Eres nueva aquí?, preguntó, apoyándose en la puerta con una sonrisa que derretiría corazones más resistentes que el de ella. Llevo 3 meses trabajando aquí, respondió Valeria, intentando no parecer tan nerviosa como se sentía. Siempre había sido tímida, el tipo de persona que prefería pasar desapercibida. 3 meses y apenas te conozco. ¡Qué pérdida de tiempo!, dijo Ricardo, y la forma en que sus ojos recorrieron su rostro hizo que Valeria se sonrojara. Déjame compensarlo. ¿Qué tal un café después del trabajo? Valeria, como muchas jóvenes, soñaba con construir una familia, con tener esa casa con jardín donde los niños corrieran descalzos por el césped. Ricardo parecía la personificación de esos sueños. En los primeros meses fue atento y romántico. La llevaba a restaurantes que ella nunca podría pagar sola. Le compraba flores sin motivo aparente. Le enviaba mensajes dulces durante el día. Cuando le pidió que fuera su novia oficialmente, durante un elaborado picnic en el parque de la ciudad, Valeria sintió que su vida por fin estaba encajando como debía. Pero había señales que ella eligió ignorar. La forma en que Ricardo se irritaba cuando ella no podía salir porque tenía que visitar a su madre enferma. Los comentarios pasivo-agresivos sobre su ropa o su maquillaje. La manera en que siempre necesitaba ser el centro de atención en cualquier reunión social. Valeria lo justificaba todo para sí misma. Estaba estresado con el trabajo. Solo quería que ella se viera bien. Él era extrovertido y ella introvertida. Era natural que hubiera diferencias. Cuando Valeria descubrió que estaba embarazada, su mundo se detuvo. Tenía 24 años, un trabajo modesto y una relación de apenas 8 meses. Ensayó durante días cómo se lo contaría a Ricardo, imaginando todas las reacciones posibles. Lo que no esperaba era la frialdad en sus ojos cuando finalmente reunió el valor para decírselo. ¿Estás segura?, fue todo lo que preguntó, mirando fijamente la prueba de embarazo que ella había puesto sobre la mesa de centro de su departamento. Hice 3 pruebas, todas positivas, dijo Valeria con voz apenas audible. Sé que no es el momento ideal, pero ¿no es el momento ideal?, interrumpió Ricardo pasándose las manos por el cabello. Valeria, estoy empezando a expandir mi negocio. No puedo tener la complicación de un bebé ahora. Complicación. La palabra cortó más profundo que cualquier cuchillo. Pero Ricardo, al darse cuenta de su error, rápidamente cambió de táctica. La atrajo hacia sí en un abrazo, le besó el cabello, murmuró disculpas. Lo siento, mi amor. Me tomaste por sorpresa. Claro que vamos a hacer que funcione. Vamos a ser padres. Pero algo en la forma en que lo dijo sonó hueco, como una línea memorizada en una obra de teatro.
Sara nació en una mañana lluviosa de marzo, y cuando Valeria la sostuvo por primera vez, sintió un amor tan inmenso y aterrador que casi no podía respirar. Ricardo estuvo allí, tomando fotos, sonriendo a las enfermeras, interpretando el papel de padre orgulloso. Pero en las semanas siguientes, su presencia comenzó a disminuir gradualmente. Volvía tarde a casa, alegando reuniones de negocios. Pasaba los fines de semana trabajando, mientras Valeria lidiaba sola con las tomas nocturnas, los pañales, el llanto interminable de una bebé que parecía no dormir nunca. «Ricardo, necesito tu ayuda», suplicó Valeria una noche, exhausta, con Sara llorando en sus brazos. «No he dormido bien en 3 días. ¿Podrías al menos cargarla media hora para que pueda darme un baño?» «Trabajo todo el día, Valeria», respondió él sin apartar los ojos del celular. «Tú estás en casa. Cuidar a la bebé es literalmente todo lo que tienes que hacer». Las lágrimas quemaron sus ojos, pero no las dejó caer. No frente a él. Llevó a Sara a la habitación. Le cantó en voz baja hasta que la bebé finalmente se durmió, y luego se permitió llorar en la ducha, donde nadie podía oírla. Lo que nadie sabía era que los destinos de estas dos historias estaban a punto de entrelazarse de formas inimaginables. En Puerto Ángel, la vida de Javier y Sofía tomaba un rumbo emocionante. Una tarde de septiembre, con el sol poniente pintando el cielo de naranja y púrpura, Sofía tomó las manos de Javier con fuerza y con lágrimas en los ojos susurró: «Vamos a tener un bebé». Javier sintió que el mundo se detenía. Sus rodillas casi flaquearon. La abrazó tan fuerte que ella rió entre sollozos felices. Y en ese momento, con el sonido de las olas rompiendo en la playa cercana, juraron que protegerían esa vida que crecía dentro de ella con todo lo que tenían. «Voy a ser papá», repitió Javier, como si necesitara decirlo en voz alta para hacerlo real. Se arrodilló ante ella, colocando las manos suavemente sobre su vientre aún plano. «Vas a ser el mejor padre que un niño podría tener», dijo Sofía, pasando los dedos por su cabello oscuro. «Ya eres el mejor hombre que conozco». Esa noche Javier apenas pudo dormir. Se quedó despierto, observando a Sofía dormir a su lado, con una mano protectora sobre su vientre, haciendo planes y más planes. Trabajaría el doble, ahorraría cada centavo. Quizás podría empezar a vender pescado directamente a los restaurantes, eliminando intermediarios y aumentando sus ganancias. Necesitarían una cuna, ropita, pañales, todas esas cosas que parecían tan lejanas y ahora eran urgentemente necesarias. Los meses siguientes fueron de preparación y esperanza. Javier trabajaba sin descanso, saliendo antes del amanecer al mar, regresando con las redes llenas, ahorrando cada peso. Comenzó a despertarse a las 3 de la mañana, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo oscuro y el mar era una masa negra y misteriosa bajo la tenue luz de la luna. El frío de la madrugada cortaba su rostro, pero no le importaba. Cada pez que capturaba era un pañal comprado, un mameluco, una garantía de que su hijo tendría todo lo que necesitara. Sofía, a pesar de las náuseas constantes de los primeros meses, cosía ropita diminuta, su rostro iluminado por un brillo maternal que a Javier le encantaba observar en las noches silenciosas. Había encontrado una tienda de telas con precios accesibles y pasaba sus tardes libres creando mamelucos minúsculos, cobijas con delicados bordados hechos a mano, gorritos que apenas cabían en la palma de su mano. «Mira esto», decía, mostrándole cada creación a Javier con el orgullo brillando en sus ojos. ¿No es perfecto? Transformaron la segunda habitación del departamento en el cuarto del bebé. Era pequeño, pero Javier pintó las paredes de un amarillo suave que Sofía eligió. Instaló estantes que él mismo construyó y montó la cuna de segunda mano que habían encontrado a un precio de ganga. Sofía colgó cortinas blancas con estrellas doradas bordadas y colocó un móvil de pájaros marinos de fieltro que ella misma cosió. Cada objeto tenía una historia, tenía amor cosido en cada detalle. «Va a ser niño», dijo Javier una noche, acostados en la cama con Sofía acurrucada contra su pecho. Tenía una mano sobre su vientre, ahora visiblemente redondeado, sintiendo las suaves patadas del bebé. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Sofía riendo. «Simplemente lo sé, un niño que amará el mar tanto como yo. Le enseñaré a pescar, a navegar, a respetar el océano». Javier hizo una pausa, su voz se suavizó. «Le enseñaré a amar y respetar a las mujeres como tu madre me enseñó a amarte y respetarte a ti». Sofía se giró para besarlo, lágrimas de felicidad mojando ambos rostros.
¿Y si es niña? Entonces le enseñaré todo eso de todos modos, respondió Javier sin dudar, y le enseñaré a ser fuerte y valiente como su mamá. Pero la felicidad tiene la costumbre de ser frágil cuando no estamos preparados para defenderla. En Valle Verde, la trayectoria de Valeria y Ricardo tomaba un rumbo completamente diferente. Sara acababa de cumplir 2 años cuando Valeria enfermó súbitamente una mañana de martes. Estaba preparando el desayuno cuando un mareo violento la hizo sujetarse de la encimera de la cocina. El mundo giraba en círculos a su alrededor y podía sentir su corazón latiendo de forma irregular, demasiado rápido y luego demasiado lento. Sara estaba en el suelo de la cocina jugando con ollas, golpeando cucharas de palo contra las tapas y riendo con el ruido. Ricardo la encontró en el suelo, pálida, sudando frío. «¡Valeria! ¡Valeria, ¿me escuchas?». Sara comenzó a llorar, asustada por el tono de voz de su padre y la visión de su madre caída. La llevó de urgencia al hospital, con Sara llorando en el asiento trasero, confundida sobre lo que estaba sucediendo. En urgencias, los médicos hablaron de agotamiento, anemia severa, quizás algo más profundo que requeriría investigación. «Está muy debilitada», dijo el doctor ajustándose las gafas mientras miraba los resultados de los análisis en un portapapeles. ¿Cuándo fue la última vez que la señora descansó adecuadamente? ¿Comió una comida nutritiva completa? Valeria intentó recordar y no pudo. Los días se mezclaban en una neblina de cuidar a Sara, limpiar la casa, intentar mantener todo funcionando mientras Ricardo siempre estaba ocupado. «No lo sé», admitió con la voz débil. «Ha sido difícil. Necesitará reposo absoluto», continuó el médico, ahora mirando a Ricardo. «Nutrición adecuada, apoyo, menos estrés. Su condición puede empeorar significativamente si no se trata con seriedad». Valeria tuvo que dejar el trabajo. La empresa fue comprensiva al principio, pero finalmente tuvieron que contratar a alguien para reemplazarla permanentemente. Sin sus ingresos, por modestos que fueran, la situación financiera se apretó. Los días se convirtieron en semanas de citas médicas, análisis interminables y esa sensación sofocante de ser una carga. Valeria pasaba las tardes acostada en el sofá, con Sara jugando a su lado, dibujando con lápices de colores o construyendo torres con bloques de colores. «Mami, ¿por qué no juegas conmigo?», preguntaba Sara con su vocecita aguda, y cada vez que hacía esa pregunta era como una puñalada en el corazón de Valeria. «Mami está enferma». «Mi amor», explicaba Valeria, atrayendo a la niña para un abrazo débil. «Pero te amo tanto». «Sabes que te amo, ¿verdad?». «Lo sé, mami», respondía Sara, acurrucándose contra ella, su cuerpecito cálido y reconfortante. Ricardo, al principio, fue el novio perfecto. La llevaba a las citas, le sostenía la mano en la sala de espera, pagaba las cuentas que el seguro no cubría. Pero algo imperceptible comenzó a cambiar en sus ojos. Algo que Valeria notaba en los silencios prolongados, en las respuestas cortas, en la forma en que revisaba el celular con más frecuencia. Se daba cuenta de cómo suspiraba pesadamente cuando llegaba a casa y encontraba la cocina desordenada, a Sara con la ropa sucia de comida, a Valeria todavía en pijama a media tarde. «¿No puedes al menos intentar arreglarte?», dijo una tarde, arrojando las llaves en la mesita de la entrada con más fuerza de la necesaria. «Esto es deprimente, Valeria». «Apenas puedo mantenerme en pie», respondió ella sintiendo las lágrimas arder. «Estoy haciendo mi mejor esfuerzo». «Bueno, tu mejor esfuerzo no está siendo muy bueno, ¿verdad?». Las palabras salieron antes de que pudiera censurarlas, y por el destello de arrepentimiento en su rostro, Valeria supo que se había dado cuenta de que había ido demasiado lejos. Pero no se disculpó. Solo tomó su celular y se fue, diciendo que necesitaba trabajar. Fue entonces cuando Valeria comenzó a notar las señales que había estado ignorando durante meses, quizás años. El perfume diferente en el cuello de su camisa, los mensajes de texto que borraba rápidamente cuando ella entraba en la habitación, las cenas de negocios que se extendían hasta altas horas de la noche. No tenía energía para confrontarlo, pero la verdad pesaba en su pecho como una piedra. De vuelta en Puerto Ángel, el bebé nació en una noche de luna llena, y fue el llanto más hermoso que Javier había oído en su vida. El parto fue largo y difícil. Javier sostuvo la mano de Sofía durante 14 horas agotadoras, susurrándole palabras de aliento, limpiando su sudor, siendo su ancla cuando ella sentía que no podía más. «No puedo», lloró Sofía en un momento dado, con la voz quebrada por el agotamiento y el dolor. «Javier, no puedo hacer esto». «Sí, puedes», dijo él con firmeza, mirándola directamente a los ojos.
Eres la mujer más fuerte que conozco. Puedes, y estoy aquí. No me iré de tu lado. Y entonces, finalmente, el llanto estridente de un recién nacido llenó la sala. Un niño sano, de ojos oscuros como los de su padre y la sonrisa de su madre. Lo llamaron Mateo, y en los primeros meses, esa pequeña familia vivió en una burbuja de felicidad tan intensa que incluso los padres de Sofía suavizaron un poco sus críticas al ver a su nieto en brazos de su hija. Arturo y Beatriz aparecieron en el hospital al día siguiente del nacimiento. Sofía estaba amamantando a Mateo cuando entraron en la habitación privada que Javier insistió en pagar, aunque tuviera que endeudarse para ello. El silencio fue tenso en los primeros momentos. «Es guapo», admitió Beatriz finalmente, acercándose con cautela. «¿Puedo cargarlo?» Sofía miró a Javier, quien asintió levemente. Puso a Mateo en los brazos de su abuela y por primera vez en meses había una expresión suave en el rostro de Beatriz. «Tiene los ojos de Javier», dijo, y no había malicia en su voz, solo una constatación. Arturo permaneció junto a la puerta, pero sus ojos no podían apartarse de su nieto. «Van a necesitar ayuda», dijo bruscamente. «Criar a un niño no es barato». «Nos las arreglaremos», respondió Javier, manteniendo la voz firme a pesar de sentirse intimidado. «A Mateo nunca le faltará nada». Hubo un momento de tensión, y luego Arturo asintió lentamente. «Veo que amas a mi hija, y que ella te ama a ti. Sigo pensando que son un par de jóvenes tontos, pero quizás juzgué demasiado rápido». No era una disculpa completa, pero era un comienzo. En los meses siguientes, Javier y Sofía descubrieron que ser padres era simultáneamente la cosa más maravillosa y más aterradora que habían hecho. Las noches sin dormir, las preocupaciones constantes, el llanto que parecía no tener fin. Pero también las primeras sonrisas, la forma en que Mateo agarraba el dedo de Javier con su manita minúscula, la paz en su carita cuando dormía acurrucado contra el pecho de Sofía. «Míralo, mi amor», susurraba Javier en una de esas noches, ambos inclinados sobre la cuna observando a Mateo dormir. «Lo hicimos. Creamos algo tan perfecto. Es nuestra obra maestra», asintió Sofía, entrelazando sus dedos con los de él. Pero entonces llegó el brote viral. Comenzó lentamente, con noticias dispersas en el periódico local. Una gripe diferente, decían, más agresiva. Los hospitales comenzaron a llenarse, y el pánico se instaló silenciosamente en las calles de Puerto Ángel como una niebla tóxica. Primero fueron los ancianos, luego las personas con condiciones preexistentes, y entonces, inexplicablemente, comenzó a afectar a personas jóvenes y sanas. Las escuelas cerraron. El comercio redujo su horario. La gente comenzó a usar cubrebocas en las calles, evitando aglomeraciones. Javier sentía una opresión en el pecho cada vez que Sofía tosía. «Es solo un resfriado», decía ella, pero la fiebre que no bajaba contaba otra historia. Intentaba ocultarlo, tomando baños fríos cuando él no estaba mirando, forzando sonrisas cuando llegaba a casa. Pero Javier veía el sudor en su frente, el temblor en sus manos, la palidez que se extendía por su rostro generalmente sonrosado. «Necesitas ver a un médico», insistió una noche, encontrándola inclinada sobre el lavabo del baño, vomitando. «Estoy bien», mintió limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Probablemente me contagié de algo de Mateo. Los bebés se enferman de todo, ya sabes». Pero Mateo también estaba enfermo. El bebé de 8 meses que solía ser todo sonrisas y energía ahora estaba apático, con los ojos vidriosos, fiebre alta que no cedía con ningún medicamento infantil. Su llanto era débil, aterradoramente silencioso, tan diferente de los berridos saludables a los que estaban acostumbrados. En una madrugada de terror, con Mateo también febril y gimiendo en voz baja, Javier los llevó corriendo al hospital más renombrado de la región. La sala de urgencias estaba absolutamente abarrotada. Personas con cubrebocas quirúrgicos se apretujaban en las sillas de la sala de espera, algunas acostadas en el suelo sobre chaquetas improvisadas como almohadas. El olor a desinfectante y miedo impregnaba los pasillos abarrotados. Sofía apenas podía caminar. Javier la sostenía con un brazo mientras cargaba a Mateo con el otro. El bebé estaba aterradoramente quieto en sus brazos, solo gimiendo suavemente de vez en cuando. «Por favor», suplicaba Javier a cualquier médico o enfermero que pasaba. «Por favor, ayuden a mi familia. Mi hijo solo tiene 8 meses. Necesita ayuda ahora». Pero había tantos otros, todos desesperados, todos necesitando ayuda urgente.
El triaje era caótico. Las enfermeras corrían de un lado a otro con portapapeles. Los médicos gritaban instrucciones. Las alarmas de los monitores sonaban constantemente, creando una sinfonía aterradora de emergencias. Fue entonces cuando aparecieron los padres de Sofía. Alguien del personal del hospital los había llamado, reconociendo el apellido Montenegro en las fichas de admisión. Su padre, con su traje impecable incluso en medio de ese caos, tomó el control de la situación con la autoridad fría de quien está acostumbrado a comprar soluciones. Mi hija y mi nieto necesitan habitaciones privadas de inmediato, anunció Arturo al administrador del hospital, que fue llamado rápidamente. Pagaremos lo que sea necesario. Los mejores médicos, los mejores tratamientos. El dinero no es un problema. Y como por arte de magia, las puertas se abrieron. Aparecieron camillas. Surgieron enfermeros dedicados para transportar a Sofía y a Mateo a habitaciones privadas en el ala VIP del hospital. Javier lo siguió aturdido, agradecido pero simultáneamente humillado, su impotencia ardiendo como ácido. Pero después, Arturo se giró hacia Javier con una mirada cortante, sus ojos azules fríos como el hielo. ¿Ves a lo que llevó tu arrogancia? No puedes ni cuidar de tu propia familia. Un miserable incapaz que arrastró a mi hija a la pobreza. Si ella muere, Javier, la sangre está en tus manos. Javier se tragó las palabras que quería gritar, porque en ese momento solo importaba salvar a Sofía y a Mateo, pero cada insulto perforaba su corazón como un vidrio afilado. Quería gritar que había trabajado hasta que le dolían los huesos, que había ahorrado cada centavo, que amaba a esa familia más que a su propia vida. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, sofocadas por la culpa que Arturo plantaba deliberadamente allí. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una cruel coincidencia del destino, Valeria también ingresaba al mismo hospital. El brote viral había encontrado en ella un blanco fácil, un cuerpo ya debilitado por la enfermedad anterior. Su dolencia, que había comenzado como un simple malestar, había evolucionado a algo más serio con el brote viral. Estaba en casa con Sara cuando la fiebre alta la golpeó como un tren. Una vecina que vino a ver cómo estaba encontró a Valeria semiconsciente en el sofá, con Sara llorando a su lado, intentando despertar a su madre. Llamaron a Ricardo. Apareció en el hospital, trayendo a una Sara asustada y confundida. Sostuvo a su hija en brazos mientras los médicos le explicaban la gravedad de la situación de Valeria. Necesita ser hospitalizada de inmediato, dijo el médico. Su cuadro es serio. Está severamente deshidratada. La fiebre es muy alta. Y con su condición preexistente, esto es extremadamente peligroso. Ricardo la acompañó hasta la recepción, pero su celular no dejaba de sonar. «Es del trabajo», murmuraba nervioso mirando la pantalla cada 2 segundos. Sara se aferraba a su cuello, preguntando por su mamá. «¿Mami se va a poner bien?», preguntaba con su vocecita llorosa. «Sí, mi amor», respondía Ricardo automáticamente, pero sus ojos ya estaban en la puerta. Ya estaban planeando la huida. Y entonces, en una tarde gris, mientras Valeria dormía conectada a aparatos que pitaban monótonamente, monitoreando cada latido de su debilitado corazón, Ricardo simplemente se fue. Dejó a Sara con la misma vecina que había encontrado a Valeria, diciendo que volvería en unas horas. Dejó una nota corta en la mesita de noche del hospital. «Lo siento, pero ya no puedo más. Estarás bien. Sara está con doña Marta. Mandaré dinero». Valeria despertó sola, leyó la nota con las manos temblando y algo dentro de ella se rompió de una manera que ningún médico podría diagnosticar. La traición quemaba más que la fiebre. La soledad dolía más que cualquier síntoma físico. Tenía una hija de 2 años que la necesitaba, y el hombre que juró amarla simplemente la desechó como basura cuando más lo necesitaba. «¿Dónde está el padre de la niña?», preguntó la enfermera cuando vino a revisar sus signos vitales. «No hay padre», respondió Valeria con la voz vacía. Nunca lo hubo. Los días siguientes fueron un borrón de dolor e imposibilidad. Javier no salía del hospital, durmiendo en sillas incómodas, alternando entre la habitación de Sofía y la de Mateo. Las habitaciones privadas al menos le permitían quedarse allí, a diferencia del ala común donde las visitas estaban estrictamente limitadas. Sostenía la mano de ella, susurrando promesas. «Se van a poner bien. Volveremos a casa. Veremos a Mateo crecer juntos. Verás sus primeros pasos, oirás sus primeras palabras. Volveremos a ser una familia». Sofía sonreía débilmente cuando lograba encontrar la energía para hacerlo, pero sus ojos decían lo que ambos temían en voz alta. Estaba empeorando.
Los médicos entraban y salían con expresiones cada vez más sombrías. Palabras como no está respondiendo al tratamiento y hacer todo lo que podamos flotaban en el aire como aves de mal agüero. Una noche, Sofía reunió fuerzas suficientes para hablar. «Javier», susurró, su voz tan débil que él tuvo que inclinarse cerca. «Necesito que me prometas algo». «Lo que sea», dijo él, apretando su mano con delicadeza, como si fuera de porcelana y pudiera romperse en cualquier momento. «Mateo, tienes que cuidarlo. No importa lo que me pase a mí, ¿me prometes que cuidarás de nuestro niño?» Lágrimas rodaban por el rostro de ella, mojando la almohada blanca del hospital. «No hables así», suplicó Javier, su propia voz quebrándose. «Te vas a poner bien. Los dos se van a poner bien. Volveremos a casa juntos». «Promételo», insistió Sofía, usando las últimas reservas de su fuerza. «Por favor, mi amor. Necesito oírte prometerlo». «Lo prometo», susurró Javier besando su frente caliente. «Prometo que lo cuidaré. Le contaré todos los días lo valiente que fuiste, cómo me enseñaste a amar, cómo eras la madre más maravillosa. Te conocerá a través de mis historias». Sofía sonrió una última vez y cerró los ojos. Javier se quedó allí toda la noche, sosteniendo su mano, rezando a un Dios que no estaba seguro de si lo escuchaba. En la madrugada de un jueves, con la lluvia golpeando violentamente las ventanas del hospital, Sofía apretó la mano de Javier una última vez y susurró: «¿Cuidarás de nuestro niño? ¿Lo prometes?» Y entonces sus ojos se cerraron y ningún grito de Javier la trajo de vuelta. El monitor junto a la cama emitió un sonido continuo, agudo, final. Enfermeros y médicos corrieron a la habitación, pero Javier ya lo sabía. Podía sentirlo en la forma en que la mano de ella de repente se volvió pesada en la suya, como todo ese calor y vida simplemente se fueron. «No, no, no», repetía cayendo de rodillas junto a la cama, presionando su rostro contra la mano de ella. «Sofía, vuelve. Por favor, vuelve. Mateo te necesita. Yo te necesito. ¿Cómo voy a hacer esto solo?» Pero ella no volvió. Y Javier se quedó allí, sosteniendo su mano hasta que gentilmente, respetuosamente, una enfermera de ojos rojos lo guió fuera de la habitación. «Lo siento mucho», susurró. «Lo siento mucho. ¿Hay algo que podamos hacer?» Javier negó con la cabeza. No había nada que se pudiera hacer. La mitad de su alma acababa de morir en esa habitación. Caminó mecánicamente hasta la habitación donde Mateo estaba internado. Y cuando entró y vio a su hijo durmiendo, conectado a tantos tubos y máquinas, algo en él se rompió por completo. 3 días después, el pequeño Mateo, que había luchado con una valentía demasiado grande para alguien tan joven, siguió a su madre. Javier estaba sentado junto a la diminuta cama cuando sucedió. Mateo abrió los ojos, esos ojos oscuros tan parecidos a los suyos, una última vez. Pareció mirar directamente a su padre, y entonces, tan suavemente como un pétalo al caer, dejó de respirar. Javier sostuvo el frágil cuerpecito de su hijo contra su pecho y simplemente no pudo llorar más. Ya no había lágrimas, solo un vacío inmenso que lo engullía todo, un agujero negro donde debería estar su corazón. Acunó a Mateo durante horas, tarareando en voz baja las canciones de cuna que Sofía solía cantar, hasta que los enfermeros tuvieron que, con infinita gentileza, quitárselo de los brazos. Los padres de Sofía ni siquiera lo invitaron al funeral. Javier se enteró por casualidad cuando fue a su casa para discutir los arreglos y encontró la puerta cerrada. Arturo lo encontró en el porche. «¿Qué quieres?», preguntó con la voz dura, aunque sus ojos estaban rojos e hinchados. «Quiero enterrar a mi esposa y a mi hijo con dignidad», respondió Javier con voz monótona. «Son mi familia». «Eran», corrigió Arturo cruelmente. «Eran tu familia. Ahora descansarán con su verdadera familia. Con gente que podría haberlos cuidado adecuadamente». «No puedes hacer eso», dijo Javier, pero no había energía en su voz. Estaba tan cansado, tan roto, que hasta pelear parecía imposible. «Puedo y lo haré», respondió Arturo. «El funeral es mañana, en un cementerio privado de la familia. No eres bienvenido. Llevaste a mi hija a la pobreza y eso la mató. No dejaré que manches su entierro con tu presencia». Lo trataron como a un extraño, como si no tuviera derecho a su propio dolor. «Tú no perteneces aquí», dijo la madre de Sofía con frialdad cuando intentó entrar en la propiedad de la familia el día del funeral. «Nunca perteneciste. Mi hija cometió el error de enamorarse de ti y pagó con su vida y la de mi nieto».
Javier se quedó afuera de los portones de hierro ornamentado, escuchando el sonido ahogado de la ceremonia, incapaz de entrar, incapaz de despedirse. Cuando todos se fueron, saltó el muro bajo el manto de la noche. Encontró las tumbas frescas marcadas con lápidas temporales y, finalmente, arrodillado en la tierra mojada por la lluvia reciente, dejó que sus lágrimas cayeran. «Perdónenme», susurró a la tierra. «Perdón por no haber sido suficiente. Perdón por no poder salvarlos. Lo intenté. Dios, cómo lo intenté». Valeria, por su parte, sobrevivió. Los médicos dijeron que fue suerte, pero ella no sentía ninguna gratitud. ¿Sobrevivir para qué? ¿Para volver a una casa vacía? ¿A una vida donde el hombre que amaba la había abandonado en el momento más difícil? La soledad quemaba más que cualquier fiebre. Cuando finalmente recibió el alta, 3 semanas después de ingresar, descubrió que Ricardo se había mudado. Había dejado la ciudad. Había dejado a Sara. Simplemente había desaparecido. La vecina, doña Marta, había cuidado de la niña con todo el amor posible, pero Sara estaba diferente. Se aferraba a Valeria con una intensidad desesperada. Lloraba si su madre se perdía de vista por un segundo. Se despertaba gritando en medio de la noche. ¿Papá volvió? Preguntaba todas las mañanas, y cada vez Valeria tenía que romperle el corazón a su hija un poco más al decir: «No, mi amor, hoy no». Al recibir el alta, Valeria tomó una decisión. No volvería a Valle Verde, no volvería a esa vida. No volvería a la casa que había compartido con Ricardo, donde cada rincón guardaba recuerdos de él, donde cada objeto era un recordatorio de promesas rotas. Tomó sus pocos ahorros, lo poco que Ricardo, al menos, tuvo la decencia de dejar en su cuenta, y se mudó a Veracruz, atraída quizás por la promesa del mar, por la idea de empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera su historia de abandono y dolor. Encontró un pequeño y barato departamento cerca de la playa, con una sola habitación que compartió con Sara, y comenzó a buscar trabajo. Las mañanas las dedicaba a dejar a Sara en una guardería comunitaria que aceptaba pagos basados en los ingresos, y las tardes a entrevistas de trabajo que rara vez llegaban a algo. «Tiene un vacío en su currículum», señalaban los entrevistadores. «¿Por qué estuvo tanto tiempo sin trabajar?» «Estuve enferma», respondía Valeria simplemente, sin dar más detalles. No había necesidad de contarle a extraños cómo su vida se había derrumbado. Javier también necesitaba irse. Los rostros conocidos de Puerto Ángel solo traían recuerdos que cortaban como cuchillas. Cada esquina tenía a Sofía sonriendo. Cada brisa del mar traía la risa de Mateo. Cada vez que veía a una madre empujando una carriola o a una pareja joven de la mano, era como recibir una puñalada en el pecho. Vendió el pequeño bote de pesca que había sido su fuente de ingresos. Tomó lo poco que tenía y se mudó a Veracruz, una ciudad portuaria más grande, donde podría perderse en el anonimato. La mudanza se hizo en un solo día. Javier no tenía mucho: ropa, algunos libros que Sofía amaba, la cobija de crochet que ella había hecho para Mateo, algunas fotos que no podía mirar sin hacerse añicos. Amontonó todo en su vieja camioneta y condujo durante horas hasta Veracruz, pasando por paisajes que apenas registró. El departamento que alquiló era aún más pequeño que el que tenía en Puerto Ángel. Un estudio minúsculo en el tercer piso de un edificio desgastado, con papel tapiz despegado y un persistente olor a humedad. Pero era barato, y estaba lejos de todo lo que conocía, y eso era todo lo que importaba. 6 meses pasaron como una niebla. Javier trabajaba en la construcción ahora, después de que un amigo de un amigo lo recomendara a un capataz que necesitaba mano de obra y no hacía muchas preguntas. El trabajo era duro, físico, agotador. Javier cargaba sacos de cemento, cavaba cimientos, martillaba clavos hasta que sus manos sangraban. Agradecía el dolor físico. Era más fácil de soportar que el dolor emocional. Volvía al minúsculo departamento todas las noches y simplemente existía. No vivía, solo existía. Calentaba comida congelada en el microondas, comía sin sentir el sabor. Tomaba duchas calientes intentando lavar el polvo de la construcción y quizás, secretamente esperando, un poco del dolor también. Dormía mal, despertándose constantemente con pesadillas donde Sofía lo llamaba y él no podía alcanzarla, donde Mateo lloraba y él era incapaz de consolarlo. Dejó de ir a la iglesia, algo que hacía religiosamente antes. ¿Por qué lo hiciste?, le gritaba al techo en las noches particularmente malas. ¿Por qué me los quitaste? ¿Qué hice para merecer esto? Eran inocentes. Sofía era buena.
Mateo era solo un bebé. ¿Por qué no me llevaste a mí? Pero Dios, si es que existía, no respondía. Hasta que una noche, sintiéndose sofocado por las paredes estrechas, decidió caminar hasta el malecón. El aire fresco del océano, al menos, todavía traía algo de consuelo. Caminó sin rumbo, con las manos en los bolsillos, observando a parejas jóvenes pasear de la mano, a familias cenando en restaurantes al aire libre, la vida continuando como si el mundo no se hubiera detenido para él. Había un pequeño restaurante, con luces amarillentas parpadeando en la brisa nocturna y el sonido de música suave escapando por las ventanas abiertas. Algo en el lugar llamó a Javier. Quizás fue el olor a comida casera o el aspecto acogedor de las cortinas en las ventanas. Entró sin pensarlo mucho, solo queriendo estar entre gente, aunque no hablara con nadie. La mesera lo sentó en una mesa cerca de la ventana. Pidió café y un platillo cualquiera del menú, sin prestar realmente atención a lo que era. Y entonces la vio. Valeria estaba sentada sola en una mesa del rincón, mirando fijamente una copa de vino que apenas había tocado. Llevaba un suéter sencillo y jeans, su cabello castaño recogido en una coleta desordenada. Había algo en su postura, en la forma en que sus hombros se curvaban ligeramente hacia adelante, que Javier reconoció al instante. Era el lenguaje corporal del dolor. Él lo conocía bien, veía lo mismo todas las mañanas en el espejo. Sus miradas se cruzaron por accidente cuando ella levantó la cabeza, quizás sintiéndose observada. Y por un momento, ninguno de los dos desvió la mirada. Hubo un reconocimiento allí, no de rostros, sino de almas marcadas. Dos extraños que, de alguna manera, se reconocían en el dolor compartido. Javier no supo explicarlo, pero sus pies lo llevaron hasta la mesa de ella antes de que su cerebro pudiera protestar. Era una locura abordar a una extraña así, pero había algo en esa mujer que lo atraía como la gravedad. «Disculpa que te moleste», dijo con la voz ronca por el desuso, «pero tú también pareces a alguien que intenta olvidar algo imposible de olvidar». Valeria lo miró, sorprendida por la cruda honestidad de esas palabras. Debería haberlo mandado a volar, decirle que no era asunto suyo, levantarse e irse. Pero había algo en sus ojos, castaños y profundos y tan completamente exhaustos de vivir, que la hizo detenerse. Y entonces, por primera vez en meses, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, triste pero genuina. «Siéntate», dijo. «Tengo la impresión de que tú entiendes». Y así comenzó. Dos extraños en un restaurante frente al mar, compartiendo dolores que no tenían el valor de contarle a nadie más. Javier empezó primero, las palabras brotando como una presa que se había abierto. Le contó sobre Sofía y Mateo, sobre el amor que brilló tan intensamente que pensó que iluminaría para siempre, sobre la enfermedad que se los llevó, sobre el dolor que todavía lo despertaba en medio de la noche. Valeria escuchó en silencio, con lágrimas rodando por su rostro porque entendía. Dios, ¿cómo entendía? Y entonces fue su turno de hablar. Habló de Ricardo, de sentirse desechada como basura, de reconstruir una vida desde cero en una nueva ciudad con su hija Sara, una niña de ahora 6 años que todavía preguntaba por su padre. ¿Tienes una hija?, preguntó Javier, y algo en su pecho, ese vacío donde debería estar su corazón, se apretó. No de dolor, sino de algo diferente. Algo cálido y extraño que no había sentido en mucho tiempo. Sí, Sara, es mi razón para levantarme todos los días, incluso cuando no quiero. Valeria hizo una pausa mirando sus manos. Pregunta por qué su padre no viene a visitarla. ¿Qué le digo? ¿Que nos abandonó cuando más lo necesitábamos? ¿Que no fuimos lo suficientemente importantes para que se quedara? Le dices la verdad cuando esté lista, respondió Javier suavemente, y la amas lo suficiente para compensar su ausencia. Créeme, un niño puede sentir cuando es amado. Mateo lo sintió. Incluso en los pocos meses que tuvimos juntos, sé que sintió cuánto lo amábamos. Valeria sintió que las lágrimas volvían a quemar sus ojos. Había algo en ese hombre, en esa comprensión profunda nacida de su propio dolor, que la hacía sentirse menos sola por primera vez en mucho tiempo. Conversaron durante horas, hasta que el restaurante comenzó a cerrar a su alrededor. La mesera trajo la cuenta con una sonrisa comprensiva, como si entendiera que estaba interrumpiendo algo importante. Javier pagó ambas comidas, ignorando las protestas de Valeria. «Por favor», dijo, «me diste algo precioso esta noche. Me recordaste que todavía soy humano, que todavía puedo sentir algo más que dolor.
Déjame hacer esto. Intercambiaron números de teléfono antes de separarse, ambos con la extraña sensación de que ese encuentro significaba algo, de que no era solo una coincidencia. Primero se hicieron amigos. Encuentros casuales en el mismo restaurante frente al mar se convirtieron en caminatas por la playa los domingos por la mañana. Javier conoció a Sara la tercera vez que se vieron, cuando Valeria, nerviosa, le preguntó si le importaría que llevara a su hija. «Claro que no me importa», dijo Javier, y cuando vio a Sara por primera vez, una niña de rizos oscuros y ojos curiosos que inmediatamente lo bombardeó con preguntas, sintió que algo en su pecho se calentaba. Ella lo encantó de inmediato con sus preguntas interminables y sus risas contagiosas. «¿Eres amigo de mi mami?», preguntó, inclinando la cabeza de forma adorable. «Sí», respondió Javier, pero ya sabía que quería ser mucho más que eso. Sara y Javier se hicieron inseparables rápidamente. Él le enseñaba a construir elaborados castillos de arena, a encontrar conchas bonitas en la playa, a identificar diferentes tipos de peces. Valeria veía a Javier jugar con Sara. Veía la ternura en sus ojos cuando ayudaba a la niña, la forma en que su expresión se suavizaba cuando ella reía, y su corazón, que había jurado que estaba permanentemente roto, comenzó a latir diferente, más rápido, con más esperanza. «A mami le gustas, Jota», declaró Sara una noche con esa honestidad brutal de los niños. Estaban cenando en el departamento de Valeria, lasaña casera que ella había hecho, simple pero deliciosa. Javier casi se atragantó con el vino. «¡Sara!», exclamó Valeria sonrojándose profundamente. «¿Qué?». «Es verdad», dijo Sara encogiéndose de hombros. «Sonríes diferente cuando él está aquí. Sonríes de verdad, no esa sonrisa triste que pones cuando crees que no estoy mirando». Javier y Valeria se miraron a través de la mesa, y algo pasó entre ellos. Una pregunta silenciosa. Una respuesta igualmente silenciosa. No se apresuraron. Ambos tenían equipaje, dolor, cicatrices que aún estaban sanando. Pero había algo allí, creciendo suavemente como una semilla plantada en tierra fértil. «Perdí a mis amores», confesó Javier una noche, meses después, mientras caminaban por la playa bajo un cielo estrellado. Sara dormía en casa de una amiguita de la escuela, y eran solo ellos dos, el sonido de las olas y el brillo de las estrellas. «Pasé tanto tiempo con el corazón roto, sin nadie, que hasta me peleé con Dios. No entendía por qué perdí una parte de mí». Se detuvo, se giró hacia Valeria y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos brillaban con algo más que tristeza. Había esperanza allí, había vida. «Pero de repente llegaste tú y Sara, y renovaste en mí algo que creí que había muerto con ellos. Me hiciste sentir una nueva paz, una pasión que pensé que nunca más sentiría. Me hiciste ver luz en la oscuridad que creí que sería eterna». Valeria tocó su rostro suavemente, sintiendo las lágrimas rodar por su propio rostro. «Yo también pensé que nunca más podría confiar, amar, creer en alguien. Pero tú me mostraste que empezar de nuevo no es olvidar. Es honrar el pasado construyendo algo nuevo. Me enseñaste que es posible amar de nuevo sin traicionar la memoria de lo que fue». Se besaron allí, con el sonido de las olas rompiendo en la arena y el sabor salado del mar mezclado con las lágrimas. Fue un beso de sanación, de promesa, de segundas oportunidades que ambos pensaban que no merecían. Fue suave y tentativo, dos corazones cautelosos encontrándose, probando si era seguro abrirse de nuevo. Los meses siguientes fueron de construcción cuidadosa. Javier y Valeria no se apresuraron. Cada día era un ladrillo en la fundación de algo sólido. Tenían noches de cine con Sara, salidas simples como un helado en la plaza, cenas caseras donde todos cocinaban juntos. Sara comenzó a llamar a Javier tío Jota primero, luego solo Jota, y finalmente, una tarde cualquiera mientras dibujaba en la mesa, preguntó: «Mami, ¿Jota puede ser mi nuevo papá?». Valeria y Javier se miraron, y en ese momento ambos lo supieron. Supieron que el amor no había venido a reemplazar lo que perdieron. Había venido a mostrar que el corazón humano es capaz de expandirse, de albergar nuevos amores sin borrar los antiguos. Sofía y Mateo siempre tendrían un lugar en el corazón de Javier, y esa certeza, en lugar de ser un obstáculo, le trajo paz a Valeria. No estaba compitiendo con fantasmas, estaba honrando el pasado mientras construía el futuro. «Quiero darte todo lo que perdimos», le dijo Javier a Valeria una noche, sosteniendo sus manos después de acostar a Sara.
Estaban sentados en el minúsculo sofá del departamento de ella, tan cerca que respiraban el mismo aire. Quiero recuperar los sueños que creímos destruidos. Sé que duele demasiado ver cómo todo se pierde, pero juntos tenemos la fuerza. Podemos renacer de las cenizas como el fénix. Nuestro amor no terminó cuando ellos se fueron, completó Valeria apoyando su frente en la de él. El amor nunca termina de verdad, solo se transforma. Cada lágrima, cada dolor, podemos superarlo. Nuestro lazo es fuerte. Nada nos separará, porque elegimos cada día estar juntos. Y entonces Javier se arrodilló. Allí mismo, en la sencilla sala del departamento que ahora visitaba más a menudo que el suyo propio, con Sara observando con ojos como platos desde la puerta de su cuarto. Se había despertado y estaba espiando. Y ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Sacó un anillo modesto de su bolsillo. No era de diamantes, era una simple piedra azul, pero había sido elegido con cuidado y amor. Valeria, me enseñaste que el viento puede soplar, la tormenta puede pasar, pero nuestro amor es un refugio. Me enseñaste a vivir de nuevo cuando pensé que solo existir era todo lo que me quedaba. Cásate conmigo. Déjame ser el padre de Sara. Déjame construir con ustedes la familia que todos merecemos. Que todos perdimos, pero que podemos tener de nuevo. Diferente, pero igualmente preciosa. Valeria ni siquiera tuvo que pensar. Sí, dijo riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, 1000 veces sí. Ya eres mi compañero, mi mejor amigo, el amor que no sabía que aún podía sentir. ¡Sí! Sara salió corriendo del cuarto, saltando y gritando. ¡Nos vamos a casar! ¡Nos vamos a casar! ¡Voy a tener un papá de nuevo! Y rieron los tres juntos en un abrazo apretado. Una familia naciendo oficialmente allí mismo. En ese momento de alegría pura e inesperada. La boda tuvo lugar en una tarde soleada de primavera, 6 meses después de la propuesta. Querían hacerlo bien, querían que Sara se sintiera segura e incluida en cada paso. La ceremonia fue en una pequeña capilla con vista al mar en Veracruz, con solo los amigos más cercanos presentes. No muchos, porque ambos se habían aislado tanto, pero los que estaban allí los amaban genuinamente. Sara fue la niña de las flores, usando un vestido blanco con una cinta azul que ella misma eligió, esparciendo pétalos de rosa con un entusiasmo excesivo, arrojando puñados enteros a la vez y haciendo reír a todos. La niña estaba radiante, su sonrisa iluminando más que cualquier decoración. Valeria llevaba un sencillo vestido de encaje blanco, nada extravagante, pero cuando Javier la vio caminar por el pasillo, sola, porque no tenía quien la entregara y no le importaba, su respiración se detuvo. Era hermosa, no de la forma en que Sofía era hermosa. Cada amor tiene su propia belleza, sino hermosa de una manera que tenía sentido para él. Ahora, en este momento de su vida, la ceremonia fue simple pero profundamente emotiva. El oficiante habló sobre segundas oportunidades, sobre cómo el amor puede renacer de las cenizas, sobre honrar el pasado mientras se abraza el futuro. Cuando llegó el momento de los votos, Valeria y Javier no podían apartar la mirada el uno del otro. «Yo juro», dijo Javier, con la voz entrecortada, intentando no llorar frente a todos, pero fallando gloriosamente. «Amarte a ti y a Sara con cada pedazo de mi corazón. Juro honrar nuestra historia, tanto la que compartimos como las que vivimos antes de conocernos, y construir nuestro futuro con respeto, honestidad y amor infinito. Eres mi amada, mi amor, la respuesta que mi corazón esperó durante todas esas noches oscuras cuando pensé que la luz nunca más volvería». «Yo juro», respondió Valeria, sosteniendo sus manos con firmeza. Su propia voz temblorosa pero firme, caminar a tu lado, en los días claros y en las tormentas que seguramente vendrán. Juro construir contigo un hogar lleno de amor, risas y segundas oportunidades. Me enseñaste que empezar de nuevo no es rendirse al pasado, es honrarlo siendo feliz de nuevo, llevando los recuerdos como regalos preciosos mientras creamos nuevos. Cuando el oficiante los pronunció marido y mujer, y Javier besó a Valeria bajo los aplausos y los silbidos emocionados de los pocos invitados presentes, Sara corrió a abrazar las piernas de ambos, gritando: «Ahora somos una familia de verdad, una familia de verdad que nadie va a destruir». Y lo eran, una familia nacida de las cenizas del dolor, forjada en la vulnerabilidad compartida,
Fortificada por la promesa de que el amor verdadero no es aquel que nunca enfrenta tormentas, sino aquel que elige seguir navegando juntos incluso cuando el mar está revuelto. La pequeña recepción fue en el jardín de la capilla, con luces de hadas colgadas en los árboles y una mesa sencilla de comida que los propios invitados ayudaron a preparar. Había un pastel casero hecho por una amiga de Valeria, música sonando desde una radio vieja, y más amor en esa humilde celebración que en muchas bodas extravagantes. Javier bailó con Sara primero, haciéndola girar en el aire mientras ella reía, luego con Valeria, sosteniéndola cerca y susurrando: «Gracias por darme esto. Gracias por darnos esto. Gracias a ti», susurró Valeria de vuelta, «por mostrarme que todavía podía». Esa noche, después de la pequeña fiesta, Javier y Valeria se quedaron en el balcón de un sencillo hotel frente al mar, observando las estrellas brillar en el cielo nocturno. Sara dormía en la habitación de al lado, exhausta de tanta felicidad, sintiéndose finalmente segura y amada. «¿Crees?», preguntó Valeria en voz baja, apoyada en la barandilla mirando el océano oscuro, «¿que ellos estarían felices por nosotros? ¿Sofía y Mateo? ¿Incluso Ricardo?». Javier pensó por un largo momento antes de responder. «Creo que el amor verdadero quiere la felicidad de quien se queda. Sofía me hizo prometer que cuidaría de nuestro niño, y cuando no pude hacerlo, casi me di por vencido. Pero conocerte a ti y a Sara me dio un nuevo propósito. Estoy seguro de que, donde sea que esté, Sofía está en paz sabiendo que encontré razones para sonreír de nuevo. Que encontré una forma de honrar la promesa que le hice. Cuidar de un niño, amar y proteger, aunque no sea el hijo que ella me dio». Valeria apoyó la cabeza en su hombro. Ricardo no merece ese pensamiento generoso, pero elijo creer que todo sucedió como debía. Si él no me hubiera abandonado, nunca habría venido a Veracruz. Si tú no hubieras perdido a tu familia, nunca te habrías mudado aquí. Cada dolor, cada lágrima nos trajo hasta este punto. Y no cambiaría dónde estamos por nada en el mundo. El sonido de las olas era como una canción de cuna, prometiendo que el mañana traería nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías. La vida de Javier y Valeria apenas comenzaba de verdad. Había planes por hacer. Ya hablaban de quizás mudarse a una casa más grande, un lugar con un patio donde Sara pudiera jugar. Sueños por realizar. Javier quería volver a pescar, pero ahora quizás con su propio negocio, vendiendo directamente a restaurantes. Valeria estaba estudiando para volver a trabajar, queriendo convertirse en maestra como lo había sido Sofía, sintiendo que sería una forma de honrarla. Había una hija que criar con amor. Sara, que florecía más cada día. Sus preguntas sobre su padre biológico disminuyendo a medida que Javier se convertía simplemente en papá, sin calificativos. Y quizás, quién sabe, un día, si era lo correcto, nuevos hijos para ampliar esa familia que había renacido de las cenizas. ¿Quieres más hijos?, preguntó Valeria de repente, girándose para mirarlo. Sé que no sería lo mismo que Mateo, nadie lo sería jamás, pero sí, respondió Javier sin dudar. No para reemplazar a Mateo, él vivirá para siempre aquí. Se tocó el pecho, igual que Sofía. Pero sí, quiero verte embarazada, cuidarte, hacer lo mejor de lo que pude la última vez. Quiero que Sara sea hermana mayor. Quiero construir esta familia juntos. Valeria sonrió, besándolo suavemente. Entonces eso es lo que haremos, a nuestro tiempo, sin prisa, pero sabiendo hacia dónde vamos. Pero por ahora, en esa noche estrellada, simplemente existían en el presente. Dos corazones cansados que encontraron refugio el uno en el otro. Dos almas heridas que eligieron sanar juntas. Y una niña que finalmente tenía el hogar completo que siempre había soñado. El amor estaba allí, no borrando el pasado, sino iluminando el futuro. Y en ese restaurante frente al mar en Veracruz, meses atrás, cuando dos extraños compartieron sus dolores más profundos sin miedo a ser juzgados, comenzó algo raro y precioso. Una segunda oportunidad, una nueva historia, un nuevo comienzo que probaba que incluso después de la noche más oscura, el amanecer siempre llega para aquellos que tienen el coraje de esperarlo, de creer que la luz todavía existe, incluso cuando todo parece una oscuridad absoluta. Se quedaron en el balcón hasta tarde, planeando, soñando, simplemente estando juntos.
Y cuando finalmente fueron a la habitación, se acostaron uno al lado del otro, con las manos entrelazadas, sabiendo que sin importar lo que el mañana trajera, lo enfrentarían juntos. Una familia nacida no de la sangre ni del destino, sino de la elección diaria de amar, de permanecer, de construir algo hermoso sobre las ruinas de lo que se perdió. Y mientras dormían, abrazados, el mar continuaba su canción eterna afuera, prometiendo que la vida continúa, que el amor persiste, que siempre hay esperanza para aquellos lo suficientemente valientes como para buscarla de nuevo. Chamada para a ação final do vídeo. A música volta a subir. O tom do narrador se torna mais direto y caloroso, falando como a audiencia. Y bien, apasionados de las buenas historias. Qué viaje tan arrollador el de Javier y Valeria. Una historia que nace de dos corazones en ruinas que se encuentran para, juntos, escalar de vuelta hacia la luz. Vimos a un hombre devastado por el duelo y a una mujer herida por el abandono encontrar en el otro un puerto seguro. Su viaje nos ha mostrado que amar de nuevo no es olvidar el pasado, sino honrarlo construyendo un nuevo futuro. Fue una hermosa historia de reconstrucción, no de rescate, donde la pequeña Sara brilló como el faro de esperanza que guió a esta nueva familia. Ahora es su turno. ¿Cuál fue el momento que más los marcó? ¿El encuentro silencioso en el restaurante, donde el dolor se reconoció? ¿La petición inocente de Sara de tener un nuevo papá? ¿O los votos matrimoniales uniendo pasado y futuro en una promesa de amor? Cuéntenos en los comentarios. Si esta historia sobre resiliencia y segundas oportunidades te ha emocionado, compártela. Vamos a esparcir el mensaje de que siempre existe un nuevo amanecer, incluso después de las noches más oscuras. Y por supuesto, dejen sus sugerencias para los próximos videos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, donde demostraremos una vez más que el amor verdadero no es el que nos impide caer, sino el que se sienta a nuestro lado en las cenizas y nos ayuda a levantarnos más fuertes que antes.